Cuando se piensa en los vampiros, siempre tendemos a pensar en los vampiros de ficción o en el vampiro histórico más famoso, Vlad Tepes III o el Vlad el Empalador. Sin embargo, en la documentación de archivos históricos los investigadores han encontrado curiosas y sorprendentes historias sobre vampiros reales, casos de personas que volvieron a la vida aterrorizando a sus vecinos, atacándoles y alimentándose de su sangre. Te contamos la historia de 6 vampiros históricos que te darán escalofríos. 6 vampiros históricos que desconocías. El sacerdote cazador de la abadía de Melrose. El Under Presto cura cazador era el sobrenombre que le fue dado a un cura que profesó en la abadía de Melrose en el siglo XII. Esta abadía se localizaba en las tierras fronterizas de Escocia y la historia de este cura se data en algún momento alrededor del año 1138. Durante su vida, este cura no fue una persona piadosa y bondadosa, recibiendo el apelativo de cura perro o cura cazador por ser la caza a caballo con una jauría de perros una de sus aficiones favoritas. Cuando falleció fueron muchos los casos que refirieron cómo se aparecía a los vecinos, bebía la sangre de inocentes y podía transformarse en murciélago. En un primer momento los monjes de la abadía de Melrose le dejaron estar en su entorno, pero cuando el cura comenzó a solicitar sexo a su amante, los monjes y sacerdotes se decidieron a acabar con él. Para ello, todos juntos esperaron a que saliese de su tumba a medianoche, le propinaron un golpe con un hacha en la cabeza, lo incineraron y aventaron sus cenizas, dando fin a su cruel reinado de terror. Algunas leyendas señalan que aún se aparece por la zona. Hure Grando. Hure Grando es otro de esos vampiros históricos cuyo caso se destaca por el primero de la historia en el que se utilizó oficialmente la palabra vampiro aplicada a una persona. Este hombre fue un campesino de Istria, Croacia, que falleció en el año 1656. Los aldeanos de la zona fueron aterrorizados durante 16 años después de su muerte por este hombre, al que llamaban Strigon, el nombre local de vampiro. Según los testimonios de la gente recogidos en los documentos oficiales de la época, Hure se paseaba por el pueblo de noche y solía golpear las puertas de alguna casa. Desgraciadamente, en la casa en la que él llamaba, moría alguien. Además, solía volver a su casa a solicitar relaciones sexuales a su viuda. Llenos de terror y cansados por la situación causada por este muerto viviente, los aldeanos se reunieron con un sacerdote y salieron a su encuentro para enfrentarse a él. El sacerdote consiguió arrinconarlo y hacer que huyera a su tumba con una cruz. Algunos aldeanos lo persiguieron hasta allí, lo desenterraron y lo decapitaron. Hure no volvió a molestarlos. Basey, la condesa sangrienta. Quizá esta es una de las mujeres vampiro más conocidas de la historia y una de las más siniestras, pues mientras un personaje histórico como Vlad no fue un vampiro, la leyenda de Elizabeth Bathory describe un personaje que sí se puede considerar un vampiro, esto es, una persona que se alimenta de sangre y la concibe como fuente de vida y juventud. Basey fue una condesa húngara del siglo XVI. Una mujer que disfrutaba aplicando las más crueles torturas a los aldeanos que vivían en sus tierras. Su fama como vampiresa comenzó cuando saltaron los rumores de que solía bañarse en la sangre de jóvenes doncellas. Una práctica que llevaba a cabo para mantenerse joven y que los historiadores consideran que entra en el ámbito de la leyenda. Si como fuere, Elizabeth Bathory fue emparedada en su castillo, dejándola encerrada con un espacio suficiente como para poder respirar y alimentarse. Murió pocos años después. Peter Plogoszowicz. Peter Plogoszowicz vivió en la Serbia del siglo XVIII y sembró el terror durante 10 semanas después de su muerte. En ese periodo de tiempo fallecieron de repente 9 personas del pueblo en el que vivía. Todos de una extraña enfermedad y declarando antes de morir que habían soñado con Plogoszowicz y cómo éste les estrangulaba. Su propio hijo falleció de la misma enfermedad, habiendo comentado 3 días antes de morir cómo había sido visitado por su padre muerto. También su viuda señaló que su esposo muerto la había venido a ver una noche y le había pedido un par de zapatos. Fue tal el miedo que se llamó al ejército, desenterrándose el cadáver de Plogoszowicz. La sorpresa fue mayúscula cuando se comprobó que el muerto respiraba y tenía los ojos abiertos. Se procedió a clavarle una estaca en el corazón y a quemar su cuerpo. Tras esta intervención, las extrañas muertes y sueños cesaron. Los vampiros de Nueva Inglaterra. No existen muchos relatos sobre vampiros históricos en América, pero uno de los más sorprendentes es el del descubrimiento en 1990 de una tumba en Griswold, Connecticut. La tumba contenía los cuerpos de varios granjeros del siglo XVIII. Nada fuera de lo normal, salvo que uno de ellos había sido decapitado y su esqueleto reorganizado formando la conocida Jolly Roger, esto es, la calavera cruzada por 2 huesos. Un caso que iba más allá de un robo o una profanación. En la misma época también tuvieron lugar casos como el de la próxima ciudad de Jewett, localidad en la que se exhumaron y quemaron 29 cuerpos, o el caso de la pequeña Merced de Brown.
Esta niña se suponía que había muerto de tuberculosis, aunque no fue así. Tras su muerte, el resto de la familia de la pequeña comenzó a enfermar y morir. Tal fue la magnitud del caso que se procedió a desenterrar a la niña. El cadáver de Merced no estaba corrompido y se procedió a quemarlo sospechando fuese una vampira. El vampiro de Cragland Grange. Este espeluznante caso tuvo lugar en Cumbria, Inglaterra, en el siglo XIX. Todo comenzó cuando la familia Cranwell se mudó a Cragland Grange. Una noche, Lady Cranwell se dio cuenta de que en el jardín de la casa había unas extrañas luces. Unas luces que se encontraban justo frente a la ventana de su habitación y que la llevaron a levantarse de su cama y acercarse a ellas. Cuando se aproximó comprobó que no eran luces sino dos ojos brillantes. Presa de pánico, Lady Cranwell apenas tuvo tiempo de huir. Una mano en descomposición la agarró con fuerza y ella solo pudo gritar. Sus hermanos acudieron prestos al oírla gritar y se quedaron horrorizados al verla en el suelo y sangrando abundantemente del cuello. A la vez que entraban en la habitación de su hermana, una figura con forma de gato escapaba por la ventana. Un tiempo después del ataque, los hermanos volvieron a la casa y Lady Cranwell ocupó de nuevo su habitación a fin de actuar como señuelo para atrapar a su atacante. Esa noche, el vampiro trató de entrar por la ventana, pero le esperaban los hermanos armados con pistolas. Consiguieron herirle y el vampiro escapó de nuevo, aunque esta vez los hermanos le siguieron hasta una cripta abierta del cementerio. En su interior se halló un cadáver putrefacto y con una herida de bala reciente. Siguiendo el método establecido, se procedió a su quema. ¿Qué te ha parecido el tema? Deja tu opinión.